sesión, horas después, días después puedan hacer la actividad. Algunas recomendaciones, si tienen dudas, por favor, al final las escuchamos, las analizamos. Vamos a hacerlo bien interesante esta sesión. Es muy definitiva porque de esta sesión dependen muchos elementos de su lógica que van a adquirir dentro del desarrollo algorítmico y son fundamentales. Algunas recomendaciones. Sé que aquí hay personas que ya, estudiantes muy juiciosos y estudiantes que ya han trabajado en desarrollo o ya han cursado algunos semestres en otras universidades. Bueno, ¿qué diré yo? El caso es que saben bastante. Entonces, yo les decía en la primera web conferencia que es aprenderse uno cuando aprende algo nuevo. Pues si saben, aprenderán algo, complementarán. Pero en las actividades tratemos de entregarlas como se piden. A veces pido una actividad y se me van más adelante de cosas que no hemos visto. Entonces, limítense por ahora solamente a lo que hemos visto y así mucho mejor porque facilita la calificación. Ya cuando uno esté trabajando en el sector productivo, uno lo que hace es aplicar ya todos esos conocimientos sin problema. Entonces son como recomendaciones que quiero dar dentro del desarrollo del curso, porque a veces estoy explicando, por ejemplo, un tema de un programa que es un proceso secuencial o de pronto una prueba lógica y de pronto se me van con el tema de ciclos repetitivos y hacen el desarrollo con ciclos repetitivos y no lo hemos visto. Entonces no es necesario. Ya al final sí se desquitan con Python haciendo todo lo que ya quieran hacer, porque ese es el objetivo. Voy a compartir algo importante antes de empezar. Vamos a compartir la actividad. Entonces, la actividad, ¿en qué consiste? Nos encontramos en la tarea 2, diseñando soluciones con algoritmos, muy importante. Va del 4 de septiembre al 29 de septiembre. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje. Analizar problemas cotidianos para la construcción de soluciones algorítmicas, teniendo en cuenta las reglas para su elaboración. Esa es la actividad, eso se espera. Con lo que les voy a dar, los voy a dejar, como se dice, bien afilados, con buenas bases para los que no conocen mucho el tema algorítmico y los que ya pues van a revisarse en cómo están, qué pueden mejorar o qué más les puedo aportar. Entonces, en el entorno de aprendizaje hay que hacer las lecturas correspondientes de esa unidad. Muy importante. Hay una actividad que se da en dos secciones. La sección 1 es un trabajo colaborativo. En este punto es importante y lo reitero, lo mismo que dije en la web conferencia número 1. Van a haber grupos. El grupo es el que ustedes están en ese momento por el foro. En ese foro que ustedes van a participar, van a nombrar un líder o ustedes ahí en reuniones se ponen de acuerdo por el mismo foro, se envían correos, ya cada cualquiera su estrategia, hacen un WhatsApp del grupo, como quieran, para ese trabajo colaborativo. ¿Alguna de ustedes, si está aquí en sala o si ustedes vieron el video, los que no estuvieron, preguntaba, profe, pero es que a veces uno escribe y no responde? Sí, es verdad, tenemos que darnos una brecha máximo de 3 días, 5 días. Si no hay respuesta, pues tienen que hacerlo. Si no responde, pues le toca solo, o el grupo que esté, si son de 4 y uno no responde, pues lo hacen 3, pero no van a meter una persona que no haya trabajado, porque de eso se trata, hay que trabajar. Eso es como si llega a una empresa, aquí ya hay gente, obviamente que ya tiene un proceso laboral grande y lo sabe, que si uno no se involucra en las actividades grupales, pues se friega. Toca hacer las actividades y más hoy en día, si estamos estudiando la tecnología en desarrollo de software y vean ingeniería de software, como les decía, con una metodología ágil, yo necesito trabajar en equipo, donde el equipo hace diferentes tareas. Entonces aquí en ese trabajo colaborativo tiene como objetivo comprender estos conceptos, lo que son variables, constantes, tipos de datos, operaciones condicionales. Entonces ahí dice que cada estudiante elige un tema, entonces se lo divide.
y participa en el foro de la actividad para socializar y comprender el tema. Y no es participar como muchos me han... Yo, lo que dijo algún estudiante, dijo, yo participé, dije alguna definición en la tarea uno muy bien, y el otro le participa diciendo, sí, me parece bien, eso fue mi participación. No, no, no. Una participación es sí, de aportarle al otro, pero tiene que aportar un concepto también. Y no como lo que he estado calificando, que veo algunos que dicen, yo participé en el foro, pero mi participación fue decirle al otro que estaba bien o que está de acuerdo. No, eso no es una participación. Cosas como esas son importantes tenerlas claras. Entonces, cada estudiante elige un tema y participa en el foro de la actividad para socializar lo que comprenda el tema. Para realizar la actividad se deben explorar diferentes fuentes. Ya ustedes escogen la que quieran. Eso sí, ya ustedes definen. Hay que utilizar las normas APA para cuando se vaya a realizar el documento consolidado. O sea, uno de ustedes se define para consolidar todo el documento, la presentación, lo que vayan a hacer, pero consolidan y debe escribir los nombres de los que participaron. Entonces, a partir de ese intercambio de saberes, perdón, realizo en el foro el grupo consolidado la información en una presentación electrónica, como hicimos la sesión pasada, en línea sobre cada tema. Recuerde que una presentación electrónica online en línea es aquella que se publica en Internet. Ojo con eso, no es que me la adjunte. Para realizar puedo hacer software Canva, emails, Prezi, Genial. Ustedes en la materia herramientas digitales para la gestión del conocimiento, ustedes les enseñaron a manejar casi todas estas. No olvide conceder permisos de visualización, porque a veces me mandan la presentación y no tengo permisos y yo pierdo tiempo mandándoles el correo. Bueno, denme permisos, es importante. Lo mismo a sus compañeros. El que consolida la presentación de la persona o el estudiante del grupo, pues tiene que hacerla validar con sus compañeros que si les funcione, a sus aportes. Y aquí el líder no se trata el más bravo o el que no, el que le gusta participar y le gusta tomar el liderazgo, eso está bien. ¿Qué debe contener la diapositiva? Una portada, el desarrollo temático, 7 referencias. En el punto 7 hay que tener las referencias. En el punto 8, un agradecimiento. Entonces, el punto 2 es el importante, ¿no? Recuerden las normas APA para esto. Un estudiante publica la presentación en el entorno de evaluación. No todos, uno solo. Los otros pueden escribir tal persona, porque como yo voy mirando la calificación del grupo, entonces está en tal persona. Entonces, o yo ya sé que miro en ese y deben estar los nombres de los que participaron. Vuelvo e insisto, no me van a incluir a alguien que no haya participado. Solamente porque esté en el grupo lo meten ahí. No. No porque le hacen un mal y se hacen un mal ustedes mismos porque estoy validando que no está trabajando la persona. La sección 2 es el trabajo individual. Para el trabajo individual, que es lo que voy a explicar el día de hoy, muy importante, cada estudiante selecciona un grupo de los ejercicios de algoritmos propuestos. Aquí es el que le gane, ¿no? Yo cojo tal, porque es que a veces me cogen el mismo grupo de ejercicios, ¿no? El que escogió el uno, ya le tocó el uno, por orden cronológico. El que escogió el 2, entonces hay que respetar. Si ya en el foro o alguien dijo, yo escogí el grupo de ejercicios 3, me gusta ese porque yo manejo. No, yo escogí el grupo tal, entonces tienen que respetarse. No pueden haber el mismo grupo de ejercicios todos, es importante. Entonces selecciona un grupo de los ejercicios propuestos en el anexo 1, que ya se los muestro. Todo eso está ahí en la guía, en el mismo plataforma, el cual encontrar en el mismo sitio donde se descargó esta guía. El estudiante debe comunicar en el foro, que es lo que le estoy diciendo, qué ejercicios ha seleccionado y construye los algoritmos de software en PSI, que es lo que vamos a trabajar hoy, que pueden descargar. Ahí está el link para que lo puedan descargar. Adicionalmente, con la ayuda del software PSI, genera el diagrama de flujo de cada uno de los ejercicios. El estudiante presenta avances mediante el foro de la actividad. Ustedes generan un documentico y adjuntan los ejercicios con el documento donde está el diagrama. Para el envío de la actividad, el estudiante debe adjuntar los dos archivos, ojo, el de PSI de los ejercicios y las imágenes, los diagramas de flujo en el documento en Word. O sea, ahora no es que me van a cometer un error que me han cometido varios estudiantes. Cogen el ejercicio, el icono,
del ejercicio y lo pegan en el archivo Word. Dirán, eso es absurdo. Muchos dirán eso, sí, es verdad, me lo han hecho. No es eso. Una cosa es el documento Word con la imagen y otra cosa es el archivo PCI que ustedes lo juntan. Son ese archivo, tienen que juntar esos dos por separado. Pero no es que copian el icono y con el icono cree que cuando yo le haga clic me va a abrir el programa. No, ya me ha pasado, y eso que lo he aclarado en los semestres anteriores me ha pasado eso y es, pues imagínense cómo les califico yo un icono. Ustedes, muchos se estarán riendo, sí, ocurre. Yo no sé de estudiantes a este nivel, no debe ocurrir eso. Muy bien. En el archivo Word, pues se agrega solamente el diagrama de flujo con su portadita y todo. Se deben comprimir en un archivo formato zip, entonces comprimen tanto el archivo Word como los archivos PSI y usando la siguiente notación. No me van a colocar otra diferente. Entonces, tarea 2, su primer nombre, primer apellido. No, a veces me colocan tarea 2, ejercicio 2. Sí, eso no. Tiene que seguir los temas que dice la sección. Muy importante que tengan en cuenta estas recomendaciones. Entonces, para el desarrollo de la actividad, tener en cuenta que en el entorno inicial debe consultar la agenda, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Eso es básicamente, si tienen dudas al final del encuentro, me las hacen para poder avanzar. Muy bien, aquí está la guía de los ejercicios. Entonces está la guía de actividades de la rúbrica de evaluación, unidad 1, tarea, aquí está el grupo 1. Entonces, por ejemplo, un estudiante selecciona, tiene que desarrollar estos. Ah, que yo seleccione el 3, entonces tiene que seleccionar y hacer estos. O que el 4, entonces selecciono el 4 y hago esto. O el 5 o el 6, el que sea. Entonces ustedes seleccionan y tienen que desarrollar por separado cada uno de estos ejercicios. Es posible que hoy hagamos uno, estén de buenas y dicen, y el profe, yo había seleccionado el 3 y me hizo uno. Ah, bueno, salen premiados porque lo voy a coger de ejemplo. Entonces ya se lo hice. No importa, pero es beneficioso. También tengo disponible los que estén interesados en el programa, el manualito del PCI. Es muy interesante, es sencillito, cómo se instala, cómo funciona, cosas muy importantes que se los pueda compartir. Muy bien, eso sería en cuanto a la agenda y demás elementos del tema del día de hoy. Vamos a iniciar con la presentación. Vamos a ir poco a poco. Como les dije al final, haremos ejercicios y trataremos de resolver las inquietudes. Entonces, soy su director de curso, Felipe Hernán Ortiz Rojas. Sé que hay varios todavía no tienen su tutor, yo estoy calificando a los que no. De todas maneras, estos días me resuelven el tema de tutor. La universidad, pues, ustedes saben que son bastantes estudiantes, entonces estamos en esos procesos, pero no se preocupen, todo va de acuerdo al cronograma. Las fechas terminan de calificación de la primera tarea, todavía quedan varios días, entonces no se preocupen. Todo va de acuerdo al cronograma, por eso estoy haciendo la web conferencia, para que tengan suficiente tiempo para hacer estos ejercicios y estas temáticas y las puedan aprender con tranquilidad. Muy bien, vamos a mirar la agenda del día de hoy. Nuestra agenda, vamos a ver ya la presentación de la actividad, ya lo hicimos, los conceptos básicos, el uso de PSI, digamos algunos temas de algoritmos simples y condicionales. Entonces vamos a iniciar con estos conceptos básicos. La semana pasada, o hace 8 días que hicimos la primera web, hablaba de algunos temas, cuando ustedes hicieron el tema de algoritmos basados en la vida cotidiana. Hoy vamos a entrar ya un poco más fuerte en el tema. Todo requiere una resolución de problemas. Nuestra vida se basa en solución de cosas. Cuando ya nos metemos en el desarrollo, en temas ingenieriles, pues vamos a resolver problemas por medio de algoritmos. Obviamente que cuando uno ya es experto desarrollador, pues ya uno en la cabeza tiene el algoritmo, que es la idea. Ya lo que hace es la codificación en un lenguaje. Entonces hay que tener claro lo que es la definición de un algoritmo. Un algoritmo es un método para la solución de problemas. Tiene un inicio y un fin. Tiene una prueba lógica. También puede decirse que es un conjunto finito de instrucciones, no es infinito. Claro, porque tiene un inicio y un fin. Si no tuviera fin, no sería un algoritmo, sería otra cosa. Y que específicamente se hacen secuencias de operaciones. O sea, yo hago una operación,
hago primero una lectura o defino unas variables, leo, calculo, hago pruebas lógicas, hago ciclos repetitivos, genero matrices, vectores, listas o matrices o tuplas, estoy hablando en Python. Y a realizar un orden, hay que hacer un orden para resolver el problema específico. Entonces, eso es como la lógica. Y yo les decía hace 8 días, o en la anterior web conferencia, para desarrollar un algoritmo hay que tener 3 elementos importantes. ¿Qué me dan, qué me piden y cómo lo hago? Y no empezar al revés, ¿cómo lo hago? Primero tengo que saber qué me dan tal información, ¿sí? Tales datos, como esas reglas de negocio. ¿Qué me piden? Basado en esas reglas de negocio, empiezo yo a analizar de acuerdo a lo que me dan. Me dan 2 variables, tengo que sumarlas, restarlas, dividirlas, hacer una pregunta. Resulta que tengo que leer 20 valores, entonces no puedo hacer 20 lecturas, sino yo creo un ciclo repetitivo. Que tengo que preguntar porque me está preguntando que si la edad es mayor de 18 haga tal cosa. No, entonces hay una prueba lógica. Yo ya empiezo como a creer esa experticia para facilitar el desarrollo de un algoritmo. Eso es importante. Muy bien. A la semana pasada volvemos a retomar este tema de la vida cotidiana. Hacer un café, pues hay una entrada para hacer un café, pues yo tengo que tener esos elementos de entrada como el agua, el café molido, la taza, los demás implementos, para poderlo moler, procesar y obtener una salida que es el café listo para tomar. Entonces, pueden haber datos auxiliares. Así que yo requiero que tener el combustible para que, si en este caso, si es una máquina manual como la que está ahí, pues tengo que tener la máquina, bueno, etcétera, etcétera. Muy bien. Si miramos ya de un punto más algorítmico, tenemos una entrada que es el agua, el café molido y la taza. El proceso es calentar el agua, colocar el café molido en el filtro, verter el agua, etcétera. Digamos en este caso, dejar el café que se filtre y verter el agua al café filtrado en la taza. Entonces, procesos. ¿Cuál es la salida? La taza de café preparada. Y si ustedes observan a la derecha, este diagrama muestra cómo los elementos de entrada de agua, café, molido y taza son procesados secuencialmente para producir una salida. O sea, yo no puedo decir verter café en taza si no ha calentado ni el agua, ni he colocado el café molido en el filtro. Todo tiene un orden, o sea, es un proceso secuencial lógico. Entonces, esto es importante. Entonces hay que tener en cuenta que hay que hacerlo también simplificadamente. Yo no voy a decir, eché 25 gramitos de café, ¿no? Ya de pronto tengo la medida y ya, pero hay tan al detalle hay cosas que sí, cuando son cosas matemáticas y demás, pero hay cosas que pues ya uno las asume. Gráficamente, pues ustedes ven esa situación. ¿La salida cuál va a ser? La taza de café preparada. Hay personas que utilizan una plantilla como esta para desarrollar. Hay una análisis y solución de la situación, donde hay unos datos de entrada, unos datos de salida, unos datos que son iniciales o datos auxiliares y se requieren. En el inicio, dentro del proceso, hay un paso 1, secuencial hasta el paso 5, para el ejemplo, y hay un fin que puede o eliminar pasos según el caso. Yo puedo tener 20 pasos, pero cuando estoy haciendo el análisis de algoritmo resulta que eran 10 y no 20, porque la lógica me dice, no necesita para hacer esto todos esos pasos. Algunos otros conceptos, digamos, para resolución de problemas, usamos la etapa de análisis, que se entra, que se procesa y que sale, que es algo como fundamental. Entonces, si yo sé qué datos son de salida, pues ya sé que se cumplió los objetivos de lo que yo quería en la resolución del problema, de acuerdo a los datos de entrada, a lo que se procesó para obtener la salida. Decíamos que también que hay unos datos de entrada en términos de desarrollo, unos datos input. Hay un programa donde se hace una resolución y allá después de la resolución de ese programa o esa solución me va a dar una salida o un output. Entonces es importante. Un input, un programa, y una salida output. ¿Qué más podemos decir? Si yo le digo, por ejemplo, a una entrada que me entre dos números, el primer número que es 2 y el segundo número que es 5, pues yo quiero hacer algo con ese programa.
Entonces yo le voy a decir, súmeme esos dos números. Entonces yo hago un programa aquí adentro que diga suma número 1 más número 2, lo que quiere decir que esto que se llama variables, que ahorita vamos a hablar de ello un poco más y lo que ustedes tienen que investigar más a fondo, esa variable que son numéricas, la primera va a contener el número 2 y la segunda variable, que es el número 2, me va a contener el número 5. Cosa que si yo hago la operación, automáticamente me va a decir que número 1, yo hago el programita, que la suma es igual a la número 1 más el número 2 más las dos variables, lo que quiere decir que esas dos variables tenían el 2 y el 5, cuya salida va a ser el 7. Al mostrar los resultados en la salida, pues me va a mostrar el número 7. De pronto para muchos esto es elemental, obvio, pero acuérdense que estamos aprendiendo y muchos hasta ahora están aprendiendo, entonces tenemos que colocarnos a un nivel de que estamos aprendiendo. No todos estamos con cierta experiencia, entonces yo tengo que arrancar como si no supieran nada. Conceptos básicos. ¿Qué más podemos hablar? Resolver problemas a través de un computador lo hacen, utilizamos lenguajes de programación. O sea, después de que ya tenemos esa parte algorítmica, digámoslo así, entonces yo lo llevo a un lenguaje de programación. O sea, esa entrada lo convierto en un programa para una salida, pero un programa es una secuencia de instrucciones ordenadas correctamente, como lo decía, que permiten realizar una tarea o trabajo específico. Entonces, hago aquí el programa, lo codifico, si hasta ahora estoy aprendiendo, lo hago en PSIN, de PSIN lo paso a un lenguaje que puede ser Java, C, Python, C++ o C#. Entonces, en nuestro caso futuro, vamos a trabajar Python. La siguiente web conferencia, casi en un mes o menos de un mes, que termine esta actividad, van a empezar a trabajar Python. Interesante. Por eso es tan importante que se tomen la molestia de analizar bien, entender bien, mirarse en las guías, las referencias bibliográficas de la parte algorítmica para que cuando lleguemos a Python tengan buena experticia para poder trabajar los algoritmos y llevarlos a ese lenguaje de programación que es muy interesante. Entonces, construimos ese código fuente, ¿sí? En el caso que fuera Python, hay algunos que son lenguajes de compilación y otros que son scripts. Entonces aquí codificamos el software en código fuente, lo compilamos, o sea, hay un compilador que coge ese lenguaje entendible al ser humano, lo compila y lo transforma a código de máquina en binarios o demás para que lo ejecute el computador y obtenga la salida que se espera. Entonces, construir un programa se conoce como codificarlo, o sea, aquí lo codifico. Y debemos traducirlo al lenguaje de máquina por medio del compilador. Son conceptos que ustedes deben tener en cuenta. Sin embargo, vuelvo y aclaro que algunos lenguajes son de script que no se compilan si no hay un interpretador y lo que hace es interpretar como el PHP que interpreta el código. Un navegador interpreta el código PHP para que uno pueda hacer ciertos procesos de reglas conectándonos a una base de datos. Bueno, ¿qué diré yo? ¿Qué otros conceptos tenemos? Tenemos que definir lo que hablábamos hace un rato, el tema de las variables. La variable es como una cajita en memoria con un nombre, donde yo la defino para meter un dato en la memoria, para almacenarlo. Entonces, ahorita hablábamos del el número 1 y el número 2. Eran dos cajitas o dos variables donde yo metía en memoria esos dos números para que mi dato lo metía ahí después con esa variable, yo hacía las operaciones que yo quisiera hacer. Entonces, esto es importante. Eso es el manejo de memoria por medio de variables. Ustedes dentro de la actividad, pues les toca un poquito más profundizar en este tema. El manejo de datos con variables debemos declararlos con un nombre. O sea, hay que tener nombres y deben empezar con una letra. No pueden empezar de pronto con un número, porque entonces ya no es una variable. No debe contener espacios en blanco. O sea, yo no puedo colocar, si voy a definir un primer nombre, yo no puedo colocar primer espacio nombre, porque eso no es una variable, eso es otra cosa. Eso es unas cadenas de palabras. Yo voy a colocar primer raya al piso, underscore, nombre, eso sí es una variable. Tenemos que acostumbrarnos a que las variables son en minúscula, son ciertas cosas importantes como buenos tecnólogos en desarrollo, ingenieros de software,
para que podamos entender que cuando uno empieza a programar, hay cosas que se manejaban comúnmente de cierta forma, ahora tenemos que cambiarnos el chip. Sabemos que las variables no pueden iniciar con números, de pronto no iniciar con caracteres especiales. Algo aquí importante, debe tener un nombre mnemónico. Entonces, si yo voy a capturar el primer nombre, yo coloco primer raya al piso nombre en minúscula, ¿correcto? Pero yo no le voy a decir, digite algo, la variable algo. Eso no es un nombre mnemónico. El mnemónico es que tiene que hacer referencia a lo que voy a capturar en la variable. No debe tener caracteres especiales, por ejemplo, la arroba, el número, la slash, el backslash, el signo pesos. Eso no es caracteres que deben ir en las variables. Después de la letra se puede usar el subrayado, o sea, la barra al piso. Por ejemplo, yo le puedo decir nombre raya primero, primer nombre, o primer raya nombre, primer nombre. Es importante estas recomendaciones. Entonces tenemos, las variables son de un tipo entre los cuales tenemos. ¿Cuáles tenemos en los tipos de variables? Tenemos los números, los alfanuméricos y los lógicos. Dentro de los números tenemos los enteros, o sea, yo puedo definir números enteros, por ejemplo, el 10, el 20, el 1000, un millón. Son números enteros. Los reales pueden ser 2.3, una nota, 50.000 con 80, 1.520.000 con 30, ya son reales. Los de carácter tienen que tener cadenas de caracteres que van entre comillas como palabras o grupo de palabras. Por ejemplo, un nombre completo con su apellido, entre comillas, pues es un dato alfanumérico. O Pedro, entre comillas, es un número. Es un dato alfanumérico. Importante diferenciar eso, ¿no? De los números. Algo alfanumérico yo no puedo colocarle Pedro sin comillas porque podía ser tomado como una variable. En cambio, si yo lo enseño entre comillas, es un dato que es alfanumérico. Y los lógicos toman valores como verdadero o falso, true o false, que son valores lógicos. Por ejemplo, para una prueba lógica, si la variable está en true, haga tal cosa, si no haga tal otra. Si yo hago un menú mientras tal condición en un menú está en verdadero, captura información. Cuando yo le diga no más, póngamelo en falso para que se salga de un ciclo, por ejemplo, en el manejo de un menú, que eso lo vamos a ver más adelante. Algunos ejemplos, miremos acá. Por ejemplo, tenemos que la edad de 25 es entera, se almacenan números enteros como edades, números de identificación. A veces nos acostumbramos a escribir la cédula con punto, eso está mal. Digamos a nivel de Word o así está bien, pero a nivel de un desarrollo de software, si pide la cédula tiene que ser el número entero completico. Un dato real, el precio, porque el precio puede tener 12.99, es un número real. El texto, Juan, mire, se crea la variable de tipo alfanumérico de nombre y Juan está entre comillas para que sea que esta variable es alfanumérica, mientras que precio y edad es de tipo entero, precio es de tipo real y nombre es de tipo cadena. También tenemos el tipo de dato char, que es muy parecido al cadena, que género es igual a m. Quiere decir que también es de tipo cadena, caracteres que se utilizan para almacenar un único valor. En este caso, un char es un único valor que es m, entre comillas, que es importante, como el género en este caso, que es una letra inicial. Tenemos los booleanos, que si es mayor, es verdadero, o sea, true o false. Ese es el booleano. El vector, tenemos un vector que tiene 5 posiciones en memoria, las cuales tiene 90, 85, 78, 90 y 88. Nosotros vamos a ver listas en Python más adelante, que es tipo lista para manejo de estructuras en memoria, que tenemos una estructura de tipo vector de 5 elementos. También tenemos registros. Tenemos el registro de la persona, cadena, edad, viene la edad, y esto es todo un registro. Un registro está compuesto por más de un dato. Aquí tenemos el nombre y la edad, pues es un registro. También es importante hacer esa claridad. Si hacemos esta operación, tenemos que el 2 es un número 1 y el variable número 2 es el número 3 y la suma va a ser la variable numérica que es 5. En este caso serían de tipo entero. Si tuviera decimales, tendríamos que definirlas de tipo real.
un número, por ejemplo, una constante, porque también hay datos constantes, no variables. Si tenemos la constante pi, yo quiero que observen que es un número bastante grande, pero eso es una constante. O sea, yo digo que pi siempre va a ser 3,141595, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante ese tipo de información. Aquí tenemos algunos ejemplos de la variable. Entonces escribe variable, da dos puntos de tipo entero. Si yo inicio un programa, le digo variable da igual entero, entonces le digo a edad asignele 25. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Defino a la variable de tipo edad, de tipo entero, con dos puntos separados, y a esa edad le asigno el número 25. Fíjense que se asigna de derecha a izquierda con esta opcioncita que se ve acá, que es el signo menor rayita, para asignar el valor a una variable, en este caso 25. Este 25 podría haber sido leído por pantalla de otra variable para que me deje la edad y poder decir después en una prueba lógica, oiga, esa edad es mayor de 18, sí, entonces puede hacer ciertas cosas por ser mayor de edad, por ejemplo, puede votar, puede tener ciertos procesos y privilegios por ser mayor de edad o no los puede tener por ser menor de edad. Entonces, y después yo puedo decirle, muéstreme esa edad. Entonces, mando un mensaje que digo, mostrar entre comillas, esto que está entre comillas se va a observar, coma, y viene la variable, que en este caso que le capturé aquí es de 25 para mostrar la salida, que es el valor de la edad. Así más o menos se hace un programita sencillo. Tenemos constantes, mire, tenemos la constante pi, mírenlo, dos puntos que es de tipo real, que es muy grande, con decimales, 3,14, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver un programita en PSI donde digo constante pi es igual, pi, dos puntos real es igual al valor de pi, 3,141592, se le asigna a pi este valor de tipo real. Si fuera aquí entero me sacaría error porque me dice que yo no puedo asignar a un entero un número real. Entonces hay que tener cuidado, perdón, con ese tema. Después viene variable radio. Es real, otra variable. Entonces ya definí una variable de tipo constante, que es real, que es el pi, y una variable de tipo real, que es el radio, para obtener, ya ustedes están observando qué es lo que hace este programa, variable la circunferencia de tipo real. Vamos a sacarle la circunferencia, calcular la circunferencia. Entonces, para calcular la circunferencia, vamos a decir asignar un valor al radio. O sea, le asignamos a este radio que yo definí aquí, le asigno el 5.0, que es de tipo real, y asigno un valor al radio, que es de 5. Y para obtener la circunferencia, mire que aquí la definí, circunferencia le asigno lo que es 2, porque es una fórmula, una constante 2, por pi por el radio. Y así se calcula la circunferencia. Y el resultado me va a quedar en la circunferencia. Después le digo, mostrar la circunferencia es, y imprimo, separo con coma, que esto es importante, que ustedes deben tener claro, la sintaxis. Todo tiene una sintaxis, o sea, si yo no escribo bien la sintaxis del código en el lenguaje, pues me va a fallar. Si yo no coloco este coma, es posible que me saque error. O si yo no le coloco aquí la asignación tampoco. O si yo aquí le quito la palabra variable, aunque aquí en PSI creo que no hay necesidad ni siquiera de crear las variables, sino las asume. Vamos a mirar porque en Python las variables automáticamente, de acuerdo al dato que se asuma, él toma el valor de la variable. Entonces vamos a mostrar la circunferencia y muestra el valor que me haya quedado de 2 por pi, en este caso de 3,1416 lo multiplico por 2, y a ese valor les multiplico el radio, que es 5, y el resultado de todo eso me deja en la circunferencia que le imprimo acá, mostrando un mensaje que dice la circunferencia es entre comillas. Siempre los mensajes van entre comillas, ya sea en cualquier lenguaje. ¿Por qué? Porque si ustedes no imprimen ese mensaje, ¿qué va a pasar? Que va a mostrar un valor y ustedes van al usuario. Acuérdense que uno hace un programa no para mí, uno hace un programa para un usuario. En el caso de los ejercicios, ustedes me lo van a hacer al profesor Felipe. El profesor Felipe va a mirar el mensaje que saca a ver si está funcionando su programa en forma adecuada. Son cosas muy importantes que ustedes deben tener. Entonces aquí hay un concepto donde se expresa el pseudocódigo. ¿Qué es lo que ustedes? El pseudocódigo es una
aproximación del lenguaje natural, o sea, lo que uno conoce. Porque cuando yo lo llevo a un lenguaje diferente como Python ya es una cosa más diferente, hay que conocer una sintaxis. Aquí el pseudocódigo me muestra pues un lenguaje muy entendido. Ah, que lea la variable número 1, no que lea la variable número 2. Ah, ya, que sume esas dos variables, mira, la que definí 1 y la 2 la sume y que después muestra el resultado de esa variable que sería sumar. Entonces, el pseudocódigo me facilita el entendimiento y la parte lógica en ese lenguaje natural cuando uno empieza a desarrollar algorítmicamente. Ya entrando un poco más en materia, vamos a trabajar, muchos yo creo que ya la instalaron, si no lo tienen que hacer, la herramienta PSIN, que es una abreviatura del pseudocódigo e interpretador de pseudocódigo. Y fue un programa creado en un proyecto final para la materia de programación en una carrera de ingeniería, quien lo creyera. Unos estudiantes hicieron este software, aprendieron a programar e hicieron esta aplicación. Resulta que esta herramienta, cuando uno ingresa, tiene al lado derecho unos comandos. Si yo voy a escribir, si voy a leer, entonces si yo le hago Profe, clic aquí, él hace algo. Si yo le hago aquí, yo hago algo. Si yo le hago aquí, hace algo. Por ejemplo, si es una condicional o un mientras que, o un repetir o un para. Entonces, cada uno de esos tiene una función. Por ejemplo, escribir es una función del botón que nos permite mostrar en pantalla. Leer, la variable nunca va a entrar en paréntesis, entonces debo tener en cuenta esas cosas. El leer nos permite recibir valores por teclado y guardarlos en la variable. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces yo le digo, cuando yo le haga clic en leer, acá me aparece eso que dice leer. Entonces yo le completo lo que yo quiero que haga. Te recibe el valor y lo almacena en aquí. Mira, aquí ya le defino la variable. O le digo leer, recibe tres valores, leer A, B, C. Entonces estoy leyendo tres valores separados por coma. Si yo no le meto la coma, pues me va a sacar error porque yo tengo que identificar que son tres valores diferentes separados con coma. Entonces son cositas que las van a ir aprendiendo sencillos porque aquí los mismos comandos nos van ayudando. Está el de asignar. Entonces, ¿qué es asignar? Lo que hace un rato les dije, yo le hago clic a asignar y si yo quiero asignarle 2 a la variable C, yo simplemente le digo a C asignar y él automáticamente me pone la descripción y yo lo que hago es C y aquí quedan estos elementos de asignación y pongo el 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el 2 se lo estoy asignando a C. Acuérdense que él asigna de derecha a izquierda. C tiene el valor de 2 una vez asignado, que es lo mismo que decir que C tiene el valor de 2. Importantísimo estos elementos. Si hago una prueba lógica, le hago clic en este botón, entonces dependiendo si tal cosa se cumple, que eso lo vamos a ver ahorita con ejemplos. Aquí vemos un primer ejercicio. Si yo le digo a PCN, creo un nuevo programa, él me crea esta parte de arriba, algoritmo y fin. Él siempre crea este cascarón. Entonces yo voy al botoncito de definir, me devuelvo acá. Entonces yo le digo aquí, voy a asignar o definir según el caso. Entonces él viene acá y le digo definir. Coloco n,1, 2 respuesta como real. Entonces tengo tres variables al definir. Yo tengo que definir las variables porque mi algoritmo me dice, voy a sumar dos números. Eso es lo que hace el algoritmo. Fíjense que no está con letras separadas, sino con underscore al piso, que es el nombre del algoritmo. No tiene palabras, no tiene caracteres especiales al inicio ni al final. Aquí tiene mayúsculas, no importa, pero si lo pueden hacer en minúscula mejor. Suma, no espacio, sino raya al piso, de raya al piso underscore, dos números. Lo primero que yo para hacer esos dos números, pues tengo que definir las dos variables de esos dos números, n1 y n2. Y una variable donde va a quedar la respuesta de la suma. Y yo no sé qué tipo de número es. Puede ser entero, pero para estar seguro, mejor pueden ser enteros o reales. Entonces yo le digo mejor como real. Casi siempre uno acostumbra no utilizar enteros, solamente cuando son el año, la fecha de nacimiento, porque uno dice, nací, tengo 25 años, 3 días, un mes y 3 días. No, uno dice 25 años, entonces ese tipo entero. Pero los demás datos casi uno siempre los define de tipo real. Una vez he definido, ojo con esto, los datos, una vez los he definido,
mando un mensaje, y esto es importante, muchachos, que cuando uno capture unos datos, antes de la captura, el usuario debe saber qué es lo que me va a pedir el programa. Entonces yo le digo, ingrese el primer número, entre comillas. Es escribir, pues yo vengo acá y selecciono este icono de escribir para que él automáticamente me ayude a complementar esto. Aquí sale escribir y me deja listo para que yo escriba esto. Te digo, ingrese el primer número. Va al algoritmo y yo coloco la palabra leer. La puedo colocar o vengo aquí y le hago clic aquí donde dice leer. Y entonces yo automáticamente me sale aquí leer y yo le completo la primera variable que corresponde al primer número que es N1. ¿Qué pasaría si yo le colocara aquí N10? Pues que no va a funcionar porque no he definido la variable. Todo lo que yo use aquí tengo que usar, todo lo que defina, perdón, aquí arriba, tengo que usarlo acá. Y lo que yo use acá, tengo que tenerlo definido en la parte de arriba. Son elementos fundamentales en los temas de programación. Muy bien. El siguiente línea, la línea 5, ingrese el segundo número. Leo el segundo número que definí la variable aquí arriba, la leo y utilizo la tercera variable real, que es la respuesta, que podía ser la suma, la variable la suma, pero el eje respuesta es igual. Y también utilizo este icono que es de asignar. Aquí utilizo la asignación de ese icono y una vez le cambio las palabras, le coloco respuesta es igual a N1, a este que leí, más el siguiente número que es N2 y escribo el resultado. Fíjense, el escribir también puedo ir aquí y colocar escribir, aquí este lo digo, y él automáticamente me coloca esto y yo le completo aquí diciendo el resultado de la suma es, y coloco la variable respuesta. Ahora, la palabra que yo utilice aquí dentro del último resultado tiene que ser muy acorde. Si el resultado es, pero ¿es de qué? Ojo con eso en los ejercicios. Tiene que decirme qué es lo que está dando como resultado o qué dato me está pidiendo aquí arriba. Si me está pidiendo una edad, es una edad. Si me está pidiendo el valor de la venta, es una venta. Si está pidiendo el valor de la afiliación, si está pidiendo el valor de una nota. Acuérdense que tienen que hacer cada uno 4 ejercicios o cinco ejercicios muy sencillos que ustedes tienen que documentar muy bien. Entonces, esto es fundamental que lo tengamos como claro. Entonces, aquí escribo el resultado de la suma y después lo ejecuto y él me tiene que decir en pantalla que ahorita lo vamos a hacer ya en caliente sobre la aplicación. Varios ejercicios vamos a mirar para que ustedes vean cómo funciona. Muy bien. Ya dentro de la aplicación uno digita el código. Miren acá. Este es el código, lo digita dentro de la aplicación. Tal como lo ejecuta con este botón. Y él le dice primero, ingrese el primer número, uno lo digita, después le da enter y dice el segundo número, le da 3, y después de que le enter acá, me dice que el resultado es de la suma están. Y listo, ya probé mi código. Ahora, dentro de la tarea usted tiene que generar el diagrama de flujo de su ejercicio con este icono que está acá. Les va a salir aquí en la pantalla el diagrama de flujo, que ahorita lo vamos a ver, que es el que tienen que tomar pantallazo para la entrega de los ejercicios. De cada ejercicio tienen que crear el documento de Word, un solo documento de Word con todos los pantallazos de los diagramas de flujo tomados de esta icono que estoy señalando acá. Eso es todo de esa parte de ese ejercicio. Ahora, algunos conceptos, un algoritmo simple, como vemos ahí, donde se define, miren, aquí se definen las variables, se escribe el caso de lo que yo quiera, se lee, se escribe o se lee. Es básicamente un ejercicio o un algoritmo simple, que fue lo que hicimos acá. Se definieron las variables, se hizo una operación de suma, se podía hacer una resta, una multiplicación, etcétera. Hay una secuencia, porque hay algunos de prueba lógica donde la secuencia puede ir y se puede romper por un ciclo de una prueba lógica hacia un ciclo repetitivo, que diré yo, en otros ejercicios más complejos se van evidenciando. Entonces aquí vemos el ejercicio donde yo estoy intercambiando unos valores. Ojo con esto. Si yo intercambio dos valores, pues tengo que definir los dos valores que voy a intercambiar. Fíjense que tengo que hacer una lógica. Entonces le digo escribir sin saltar, o sea, para que él automáticamente me muestre. Escribir el valor de A, es decir, leer el número A. Después escribir sin saltar, escribir el valor de B y me lee el valor de B. Entonces, como los voy a intercambiar, entonces el de B
se lo paso a A y el de A se lo paso a B. Así de sencillo, miren lo sencillo. Vuelvo y leo. Leí A y leí B. Al de B se lo pasé a A. Y el de A se lo pasé a B. Y cuando los imprima, se ve que el valor de A luego del intercambio quedó acá, que era el de B, y el valor de B luego el intercambio, que es el num B, que era el de A. Es así de sencillo, cosas sencillas, pero que hay que ponerles como un poquito de lógica. Hay otro elemento que vamos a ver, que aunque se va a trabajar más en la otra web, son las famosas pruebas lógicas, los condicionales. Este es un tema muy importante. Las pruebas lógicas, en todo nuestro diario de vivir tenemos que preguntarnos cosas. ¿Invierto? Sí, sí, ¿qué pasa? No invierto. ¿Compro? Sí, sí, no compro. ¿Será que tengo dinero en mi cuenta? Sí, sí, retire, si no, aguántese. O, ¿será que ya me pagaron? Voy y miro, si no, ¿será que no me pagaron? ¿Será que voy a viajar? ¿Será que hay tiquetes? En todo hay pruebas lógicas. Entonces, si pasas el curso de algoritmo, entonces te compro una bicicleta o me la compro si yo trabajo. Si no, no me compro nada, por ejemplo. Entonces, hay una prueba lógica true o false. Entonces, en una prueba lógica pueden haber dos elementos. Si se cumple, si no se cumple. Si se cumple, pues cumple una condición. Si no se cumple, hace otra condición diferente. Entonces, si por ejemplo los que compran en Amazon, eso uno dice, si la compra es superior a tantos dólares, tengo derecho a que la compra tenga el transporte, si no, no me cobre el transporte y me toca pagarlo. Por ejemplo, casos más reales de los que muchos de ustedes trabajan. Entonces, por ejemplo, un condicional, como les decía, es una instrucción o grupo de instrucciones que se pueden ejecutar o no dependiendo de una condición. Entonces, aquí viene el proceso del algorítmico en PSI. Yo le coloqué como nombre condición simple, condicional simple. Defino un número de tipo real, leo el número, miren, para poderlo leer, lo definí real, como les expliqué anteriormente. Aquí algo falta muy importante. Yo creo que muchos de los que ya son pilos y ya observaron, no le dije aquí escriba o digite el número para el análisis o lo que me están pidiendo acá, sino simplemente le dije lea un número. Pero lo correcto es haber escrito algo aquí arriba para que el usuario sepa qué es lo que está leyendo. Pero para el ejercicio, pues no importa. Pero en la vida real nos toca documentar lo que el usuario, el programa le va a pedir al usuario, porque ustedes le hacen un programa, vuelvo y le digo, no para mí, que yo lo sé que es lo que voy a hacer como ingeniero o como tecnólogo o como programador o como el que sea, sino como una persona que le va a desarrollar a un grupo de personas una aplicación y que tiene que ser muy claro lo que le pide el software. ¿Qué tal ir uno al cajero y uno no sepa qué dato le va a pedir, que digite el valor a consultar, qué transacción quiere, va a retirar, cuánto, etcétera, etcétera? Te lee el número. Si número es mayor que 6, ojo, este número que leí, entonces escriba aprobó. Esa es la condición lógica. Fíjense que ese no tiene un si no, sino simplemente le estoy validando. Si no mayor que ese no hace nada, simplemente va a mandarle el mensaje siempre y cuando la nota digitada sea mayor que 6. Ni 5,99, también 6 por fuera. Tiene que ser mayor de 6 para que se vaya este mensaje que se aprobó la materia. O por ejemplo, si se cumple tal condición, puede tener una bonificación, aplique la bonificación del 10%, si no, no la aplique o haga otra cosa. Son cosas muy importantes dentro del proceso. Aquí vemos otro más interesante, dentro del condicional anidado. Fíjense, realizar un programa que indica, muchos de ustedes, después de esta explicación, en la tarea, perdón, tomo un poquito de agua, llevo una hora hablando. Muchos de ustedes durante el desarrollo de los algoritmos hacen esto, me parece genial. Esto que ustedes ven de enlaces es comentariar el ejercicio. Entonces aquí yo sé qué ejercicio es el que están haciendo, número tal de tal, y no importa que ocupan un pedazo largo, pero me están comentariando lo que hace el ejercicio. Tenemos que acostumbrarnos a documentar lo que hace. Obviamente que si es una regla de negocio ya en la vida real, no vamos a, sino solamente lo puntual. Para estos ejercicios se puede documentar el pedacito del ejercicio. Dice, realice un programa que indique si la persona es niño,
va de 0 a 12 años. Si es joven, de 13 a 29 o adulto, 30 en adelante. O sea, es adulto, joven de 13 a 29 o adulto entre 30 en adelante. En base a la edad que este ingrese. O sea, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, define el programa, se llama RF, podría llamarse lo que fuera. Defino la edad como elemento fundamental de tipo real, porque es digamos, la regla. Para este ejercicio no necesito más variables, solamente la edad, no necesito ninguna otra. Por eso es tan importante leer. ¿Qué me dan? La edad. ¿Qué me piden? Esto. ¿Y cómo lo hago? Ya plantear esto. Importante. De la edad, escriba la edad. Mando el mensaje para que el usuario sepa que él me está pidiendo. La leo. Si no la tengo definida, grave, tengo que definirla aquí arriba para que la pueda leer y aquí la pueda pedir. Si la edad es mayor de 12, pues, primera prueba lógica. Entonces, listo. Si es mayor de 12, quiere decir que puede ser mayor de 29. Entonces voy y pregunto la siguiente edad. También es mayor de 29, entonces es un adulto. ¿Por qué? Porque cubrió estos dos aspectos. Si no, bueno, si no es mayor de 29, entonces es un joven. No, no es mayor de 12. Es un niño. Fíjense que aquí hay un sí anidado. Esto se llama una prueba condicional anidado. Una dentro de otra. Y cada una tiene su sí y su no, pero hay que saberla plantear, porque si yo le digo, hubiera volteado acá, ¿cómo meto la de 12? Yo empiezo por la menor, digamos el extremo. El extremo es ser menor de edad para que si no se cumple es un niño. Pero si es mayor de edad, ya entro en la parte intermedia, que es edad de 29, para saber si es un adulto, si es mayor de 29, y en caso que no quiere decir que es un joven, pero ya no se va a tener en cuenta que es un niño porque ya aquí lo pregunté y ya por acá lo controlo. Fíjense tan interesante cómo se puede manejar las pruebas lógicas, irnos por los extremos. Hay muchas formas, como dicen, muchos ingenieros lo dicen muy curiosamente, cuando yo hace muchos años aprendí a programar, o profesores, decía, cada cual mata las pulgas como quiere. La idea es matarlas. Es chistoso, pero es la realidad. Cada uno de ustedes va a tener esa experticia de mirar cómo pues mata las pulgas para hacer su ejercicio. Lo importante es que funcione. Tampoco hacer el código, como les decía hace un rato al inicio de la sesión, hay veces sabemos tanto, y eso es un error de muchos de ustedes, o me pasó a mí, empezando a programar, que quieren meterle de todo y resulta que enredan el código. No, me gustan los estudiantes que son prácticos, prácticos, hacen las cosas bien, empiezan a meterle cosas como para decir, "Uy, voy a decirle al profesor que aquí sé mucho". No, no, no. Muéstrenme que el ejercicio funciona con algo simple. Fíjense cómo está acá planteado tan sencillo. Yo hubiera podido empezar al revés, con el mayor, digamos que ya no es un adulto, entonces ya se complica porque tengo que tener otras variables hoy o plantear las preguntas de otra forma. Entonces también tenemos otras sentencias, que es la sentencia case, que son los casos. Es otra sentencia que más adelante vamos a ver. Por ejemplo, un caso, si el clima está soleado, fresco, lluvioso o hay lluvias muy fuertes. Según el clima, es un caso. Hacer. ¿Qué puedo hacer según el clima? Si está soleado. Entonces, si está soleado, voy en bicicleta. Es el 2, el 1, perdón. Si es el 2, voy caminando, fresco. Si es el 3, uso bicicleta. Y ese es el 4, que uso taxi, que son lluvias fuertes, según el caso, porque él va y evalúa estas sentencias numéricas para asignar de acuerdo al caso que se esté para asignar lo que yo quiera hacer. Muy bien, eso quería comentarle en la presentación. Ahora vamos a ir a la parte práctica, que es bien importante. No me voy a poner a digitar código porque pues perdemos tiempo y podemos abarcar. Yo ya tengo mucho código hecho para que podamos avanzar rápidamente. Entonces, aquí podemos ver el algoritmo. Yo no le coloqué título. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí. Se va a llamar este ejercicio, lo voy a llamar suma números. Le digo suma 2 números. Listo. Lo grabo. Si ustedes van aquí a guardar como, fíjense que, ojo con esto, estos ejercicios, su extensión es PSC. No me lo van a mandar como TXT. Algunos alumnos, yo no sé cómo es que, o se les hacen el ejercicio y le hacen copy-paste y ni siquiera saben qué lo están haciendo. Ojo con eso porque
Si un alumno me entrega en TXT, quiere decir que usted no hizo el ejercicio, se nos lo hicieron y usted lo cogió y lo copió en el bloc de notas o en un notepad más y lo hizo ahí y ya. No, ojo con eso. Yo sé que los que están aquí en sala, los que me están escuchando, la mayoría no, pero si a alguno se le ocurre hacer eso, no lo vayan a hacer. Te recuerden que termina en PSC. Eso es lo que ustedes tienen que mandar el grupo de ejercicios, miren, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿correcto? Para que lo tengamos claro. Aquí grabo el ejercicio. Bien, yo podía ver, ahorita vamos a mirar, si yo era, voy a hacer aquí unas cosas, por ejemplo, para hacer esto, ¿cómo dice definir? Entonces yo aquí, por ejemplo, si yo le digo aquí, mire, escribir. Si yo quiero hacer esta línea de escribir, la cojo aquí y le completo esta palabra. Si yo hubiera querido leer, entonces es esta que está aquí arribita, esta. Entonces yo simplemente selecciono aquí al lado derecho donde dice leer y automáticamente le coloco aquí en vez de donde dice, le coloco N1, espacio N1. Ojo la sintaxis y así. Aquí me saca error porque está por fuera del fin del programa. Si yo quiero asignar, que es este que está acá, este, estoy señalando la línea 6, entonces yo simplemente hubiera seleccionado aquí asignar y mire que ya coloco aquí estas dos líneas de código donde dice la expresión, acá, perdón, ponémoslo acá y le digo N1, N2. Y ya así sucesivamente yo puedo usar como quiera. Y si voy a hacer una prueba lógica, pues vengo aquí donde le digo sí y mire que viene el sí y si no, y completo la expresión y aquí vienen las condiciones verdadero o falso según el caso. Eso es así de sencillo como se utiliza utilizando los comandos de la derecha. Muy bien, aquí ya, una vez digitado el código, toco el botoncito verde y me pide el primer número. Entonces le voy a decir que es el 5, perdón, el 4. Le doy Enter, el segundo número, el 6, y me dice que el resultado de la suma es 10. Funcionó mi programa. Muchos de ustedes en las tareas, anexo al diagrama, me le colocan un pantallazo del código, así aquí debajito el resultado, donde yo valido que aparte del código me están entregando como documentación que el ejercicio funciona. ¿Cuál diagrama? Mire, cuando yo toco aquí el diagramita, dibujar diagrama, yo le hago clic aquí, y este diagramita es el que usted le copian, lo graban y le hacen un pantallazo y lo copian en el Word junto con el programa, y aparte el punto PSC del ejercicio, o sea, este archivito que hace un rato les comenté, este PSC, que los van a juntar por cada ejercicio comprimido, ¿correcto? Eso es importante. Bueno, muy bien. Vamos a mirar uno de los ejercicios de la clase. Aquí hay uno. Vamos a mirar tres. Ahí son beneficiados los que les tocó estos ejercicios que ya los cogieron. Vamos a mirar uno, por ejemplo, el de cesantías. Dice construir, venga, es que tengo algunos hechos. ¿Cuál tengo? El del IVA. Miremos el del IVA. Aquí está. Las tiendas de descuéntalo, le han solicitado su ayuda para crear un algoritmo que permita calcular el IVA del 19% de un producto. Para esto, usted debe solicitar la cantidad del producto, el valor del producto y mostrar el valor a pagar, incluyendo el IVA. Ojo con esto que es importante lo que les voy a decir. Para entender un ejercicio hay que leerlo hasta 3 veces. ¿Qué me dan? O sea, no, de primerazo uno no dice, repito, otra vez lo va a leer 2, pero ustedes háganlo 3 veces para que lo entiendan. Las tiendas, descuéntalo, le han solicitado su ayuda para crear un algoritmo que permita calcular el IVA del 19% de un producto. Para esto usted debe solicitar la cantidad del producto, obviamente la cantidad, porque quiero saber cuánta cantidad, el valor del producto, o sea, qué valor vale cada producto, y mostrar el valor a pagar, incluyendo el IVA. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a mirarlo, cómo quedaría hecho. Aquí está. Entonces, lo primero que yo hago en este ejercicio, los que les tocó tomen pantallazo y estuvieron de buenas y ya seleccionaron ese, ya se ahorraron 5 minutos, no me interesa que ustedes gastan un poquito más. Entonces se llama IVA, le coloqué, mire, un nombre mnemónico, IVA de un producto. Entonces, definir, ¿qué defino? La cantidad de producto, porque tengo que decir qué cantidad, el valor del producto, el IVA, ojo,
el IVA y el valor a pagar. Y mire que todo es real, que claro, son datos reales, nada es entero. Aquí viene, muchos de ustedes acostumbran a colocar un título que diga, hola, este es un programa, le ayuda a calcular el IVA del producto. O puede decir, hola, un mensaje, mi nombre es Pedro, hice este ejercicio para la materia, como que el usuario, como yo soy el usuario, profesor, mire, mi estudiante me está aquí mandando un mensaje bonito que dice, mire, profe, este es el ejercicio tal, estoy haciendo tal cosa. Eso es a gusto del consumidor, no importa. Pero esta parte sí es importante. Ingrese la cantidad de producto. Miren, un mensaje. Y lo capturo en la cantidad de producto. Mírenlo acá. Muy bien, ya lo tenemos. Yo lo podría hacer desde cero, pero es que por tiempo me gusta que ustedes ya lo vean hecho. Después, ingrese el valor del producto. ¿Cuánto vale este valor? El valor de ese producto. Aquí tendría que decir también el valor unitario del producto, porque el valor podría ser total, pero bueno, se aclara que aquí la cantidad, pero aquí está el valor del producto, pero es importante lo más detallado, que es el valor unitario del producto. Aquí lo leo. Listo, ya lo leí, ya leí la cantidad y el usuario ya supo qué es lo que pide acá y qué es lo que pide acá. Perfecto. ¿Y cómo lo hice? Utilizando aquí los comandos de escribir, leer, asignar para llegar acá. Muy bien, ahora viene aquí haciendo una asignación con le asigno, cojo el valor del producto que le di acá por el 19%, una constante. Yo hubiera podido capturar en una lectura el valor del IVA, pero como es una constante, aunque en términos de desarrollo, los que están desarrollando de pronto, no es una buena práctica en términos de desarrollo, se llama quemar el código, sino esto por lo general viene de una tabla paramétrica en bases de datos que se llaman IVA. Aquí como estamos en un proceso académico, pues lo podemos quemar. Pero cuando ustedes estén en la vida real productiva, ustedes no pueden hacer eso. Entonces, para calcular el porcentaje, multiplico el valor por el 19 dividido en 100 o por 0.019, también podría haber sido. Muy bien, ya lo calculé. Ese valor calculado que lo dejé en la variable IVA 19 que definí aquí arriba, cojo a ese valor del valor que acabé de calcular. Aquí tengo el valor del producto. ¿Cuál valor? El que le di aquí, ¿sí? Le sumo el IVA, que fue el que calculé acá, y a ese valor lo multiplico por la cantidad de producto. Casi siempre así es que se calcula el IVA. Los que aquí tienen una idea de contabilidad o simple lógica, a este nivel ustedes ya saben que el IVA es el 16% de lo que yo compre, de las cantidades que yo compré, y así se calcula. Entonces escribo aquí el valor, ya la operación de el valor por el IVA más por la cantidad, y escribo el total pagado del IVA será de tanto. Y muestro la variable separado con coma, coloco otra coma y le coloco co para que se sepa que es en Colombia. Mire que separado con coma y aquí puedo colocarle otro mensaje. Pero lo que es la variable del valor, ojo con esto, ese va sin entre comillas, sino simplemente separado con coma y fin. Miren lo sencillo que fue hacer el algoritmo. Solamente es entender lo que me pide el ejercicio, lo que me dan, lo que me piden. Hay que leerlo 2 veces. Aquí los ejercicios que estamos poniendo no son complejos, son sencillos. Para probarlo, lo ejecuto con el botoncito. Aquí vamos a empezar una cantidad, por ejemplo, de 100. Ingresa el valor, por ejemplo, a 100.000. El valor del producto, enter, el valor del IVA, el 19.000, tu pago total con IVA del 19% será en 119.000 pesos colombianos. Fíjese lo sencillo que fue. Y en la parte de arriba me salió el mensaje que dice, hola, este programa le ayudará a calcular el IVA de un producto, que fue el mensaje que está aquí en la parte superior. Que después de eso yo tomo el pantallazo así, pongo aquí y le anexo esto. Que si quieren, esta parte sí hay que hacerla, tomar el diagrama con el botoncito. Toma el pantallazo y lo lleva al documento Word. Eso es el cálculo de IVA. Vamos a hacer un último ejercicio muy sencillo y hacemos nuestra sesión de preguntas, si las hay, porque pienso que fue lo más claro posible. Ya hacerles más ejercicios no les puedo hacer más.
Son ejercicios muy sencillos y si hacen caso de lo que yo les expliqué, digamos, esos ticsitos que les solté son importantes. Vamos a hacer este otro para terminar, que es el de Netflix. Dicen, ay, ya sé, yo ya lo vi por ahí, ya lo leí, o alguno ya lo hizo, son muy juiciosos y ya hicieron la tarea en 3 días. Les queda tiempo para seguir estudiando el resto de semanas que nos queda para finalización del ejercicio. Dice, la empresa Netflix desea saber cuántas horas promedio usted mira sus series de películas los días viernes, sábado y domingo. Para esto, usted debe construir un algoritmo que solicite la cantidad de horas de viernes, del sábado y del domingo y muestre el promedio de las horas. Primera lectura, listo, ya me estoy haciendo como la idea. Voy a volverlo a leer como para entenderlo más. Eso harían ustedes. Digamos que yo como ingeniero me entregan un requerimiento que puede tener 20 hojas para hacer un software más completo. Yo tengo que releerlo, releerlo, preguntar, no entiendo esto, a los que crearon el requerimiento, que en términos de ingeniería de software se llama una historia de usuario o un requerimiento, que hay un ciclo de desarrollo que se llama la etapa de generar el requerimiento para uno entenderlo. Entonces, repito, la empresa Netflix desea saber cuántas horas promedio usted mira sus series y películas los días viernes, sábado y domingo. 3 días, importante, pero solo viernes, sábado y domingo. Para esto, usted debe construir un algoritmo que solicite la cantidad de horas de viernes, del sábado y del domingo y muestre el promedio de horas. ¿Qué me dan? Me dan 3 días, ¿sí?, de consumo de horas de ver televisión, digámoslo así. ¿Qué me piden? Pues la cantidad de horas promedio de esos días que yo veo televisión. Eso es lo que me piden. Muy bien, vámonos al ejercicio. Pues aquí lo tenemos, mírenlo. Y tenemos, primero que todo, el nombre del algoritmo. Mire que es un nombre bastante largo porque pues, lo estoy clarificando. Promedio de horas visitas en horas Netflix viernes, sábado, domingo. Podrían describir promedio de 3 días en letras de ver Netflix en en la T. Ya, se acabó. Un nombre concreto. Definimos las variables. Aquí podía haber colocado días, horas, coma, día sábado, domingo, coma, y lo dice por variables por separado. Miren que aquí, como el requerimiento me está diciendo número de horas no con minutos y segundos, sino número de horas exactas, las definí de tipo entero. Importante, entero. Para el viernes, para el sábado y para el domingo. Para el día final, ya el promedio sería total de horas, también como entero. El promedio, sí, por si de pronto me da de pronto algo que no es entero, pues lo definí real. Ya que esto es lo que requiero definir las variables para que mi ejercicio cumpla los objetivos. Si fueran muchos días, aquí pues tengo definido 3 variables, pero si digo necesito de 365 días, ya me toca utilizar ciclos repetitivos, manejar un arreglo, bueno, aquí, eso vamos a hacerlo. Pero aquí estamos haciendo algo muy puntual, solamente 3 días que vamos a trabajar. Entonces, después de que ya tengo definido, de acuerdo a lo que me pide el ejercicio, le dice al usuario, o sea, al profesor, o en el caso de una empresa, al usuario que usted le desarrolle en el software, ingrese las horas vistas el día viernes. Aquí están, perfecto. Listo, léalas. Muy bien, leí horas del viernes, que aquí las definí. Miren, aquí están definidas y aquí las uso, la variable. Entonces las tengo en memoria, como les expliqué al inicio de la conferencia. Después le dice, ingrese las horas vistas del sábado. Aquí le digo al usuario que las pida. El programa le va a pedir acá y aquí las definí, las del sábado. Aquí arriba y aquí las leo. Después me dice lo mismo, ingrese las del domingo. Aquí le digo al usuario y aquí las leo. Domingo y aquí las leo. Entonces ya tengo aquí leídas en la línea 8, en la 10 y en la 11 las tengo leídas. Muy bien. Como ya les tengo leídas, el ejercicio me dice, oiga, necesito el promedio, pero como son 3 días, tengo que primero sumarlas. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver cuántas horas. Entonces sumo la del viernes más la del sábado más la del domingo. Eso es una casi siempre. Acuérdense que le asigna esta operación
con la asignación que dice aquí al lado derecho del comando, la asigno y se la paso a total horas y aquí tengo ya la sumatoria. Hasta ahí va la sumatoria. Ah, que miré 3 días el viernes, más 2 del sábado 5, más 2 del domingo 7. Ah, listo, 7 horas. Ah, listo. Pero me está pidiendo que el total de horas vistas, aquí que me las muestre. Entonces aquí me mostrará, me muestra al escribir, me muestra el total mandando el mensaje que total de horas vistas fueron aquí las que sumé. Y para eso utilice aquí al lado derecho el comando o el comando de escribir para que él me lo complete y yo simplemente digito esto para que al final yo le coloco la variable. Como yo ya tengo el promedio, perdón, el total, y me está diciendo que son 3 días, que son viernes, sábado y domingo, cojo ese total de horas que calculé aquí y se la divido con el signo de división 3 y vuelvo y quemo aquí el código porque es un número 3 quemado, porque son 3 días, y se lo asigno al promedio, que es esta variable que yo definí aquí arriba, y aquí ya tengo el promedio que me daría de las horas, serían 2 algo. Entonces, el promedio de horas vistas en Netflix, entonces cojo la variable que calculé aquí, se lo pongo aquí promedio y le coloco aquí el mensaje que dice horas. Y listo, con eso ya tengo el total de horas y el promedio. Lo ejecuto, listo. Ingresa el total de horas, pongámosle, vamos a poner que 2 el día viernes, 4 el sábado y como tengo más tiempo, 5 el domingo. Me dice que el total de horas en Netflix fueron de 11. El promedio de los 3 días fueron 3,66 horas. Y listo. Con eso ya tengo mi programa. Vuelvo y digo, coloco mi pantallazo acá, saco mi diagrama de flujo, tomo pantallazo. Aquí está el diagrama de flujo. Mira, aquí defino las horas. Aquí está la ingresa horas, las horas del viernes, ingresa del sábado, domingo. Aquí está el total de horas donde quedaría la operación, el total de horas vistas. Es como el diagrama de flujo del plano de lo que se hizo acá. Y listo. Profesor, Eso es todo lo que haría el ejercicio. Y así, cada uno de ustedes pues tendrá, los que fueron beneficiados con este ejercicio que desarrollé, pues aprovechenlo, hacerlo de la mejor manera. profesor, Muy bien. Eh, profesor, escucho a Juan Esteban. profesor, gracias. Tengo una consulta. Lo que pasa es que en ese ejercicio que acabamos de hacer, yo tengo uno similar, pero pues son más variables. Entonces yo ya lo realicé y yo noté que lo puedo hacer de dos formas, ya sea declarando cada una de las variables, me quedaría pues mucho más largo el algoritmo, o también lo podría hacer con un ciclo para. ¿Podría usar cualquiera de los dos casos? ¿Estaría bien? Bueno, le aclaro, Juan Esteban. No sé si usted llegó al inicio de la presentación o no. Pregunto. No, no porque estoy trabajando. ¿En qué momento llegó? Es que al principio de la sesión yo fui muy claro. Resulta que hay gente que aquí usted puede saber mucho ya de programación y eso está bien. Quiero ser claro, no, si saben ya el para, ya saben la parte de algoritmo que no he explicado, no lo hagan así, no se compliquen, háganlo sencillo, porque pues tenemos que tener como un hilo conductor. Usted lo puede hacer sí así, pero digamos que el ejercicio simplemente me está diciendo utilicémoslo en forma secuencial. O sea, código secuencial, no necesitamos meter ni para ni nada, porque vuelvo y aclaré, eso lo hagamos en los ejercicios cuando lleguemos a esa instancia. Entonces simplemente limitémonos a hacerlo con los algoritmos, con la parte que hemos visto hasta el momento. ¿Le quedó claro? De acuerdo, profe, muchas gracias. Sí. No, y es importante lo que usted dice, sí, aquí hay gente que sabe mucho y eso está bien, pero entréguemelo sencillo, sencillo. Muy bien, muchas gracias, don Esteban. ¿Quién más tiene dudas? Bien, si nadie más tiene Profe, dudas. Ah, listo. Jonathan, l- lo que escuchamos. pasa es que el link de descarga que hay en el PDF no funciona. Pues yo al igual lo voy a instalar directamente desde un navegador. ¿Hay alguna versión en específico? Puede ser la última. Usted coloque, no hay problema, usted simplemente coloque en el Google PC in Download y letra la 3 versiones, la de Linux, la de Windows y la de Mac. Descarga la de Windows si tiene Windows y ya. Ah, Yo voy a bueno, listo. revisar porque debería funcionar ese link
pero no, mejor que descarguen la última que le saca. Bueno, señor, muchas ¿Correcto? gracias. Sí, señor. Muy bien. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, los que vean. ¿Alguien más? Los que vean la charla, pues ya con todos estos lineamientos que quedan. Yo el día de mañana les estaré publicando la web en el campus de hoy mismo para que puedan estudiar por ahí, revisar, analizar, apóyense en las referencias bibliográficas, tengan en cuenta las recomendaciones todas las que les di, porque a veces pasamos el video por encimita de los que ven esta grabación y no hacemos caso omiso de muchas cosas que yo recomendé para que no tengamos inconvenientes. Trabajen bien en equipo. Si después de cierto tiempo alguna persona no trabaja, pues ni modo, les toca trabajar a los que levanten la mano rápidamente. Entonces, no siendo más, les agradezco a los que asistieron a la sala, los que no pudieron por sus cuestiones laborales, pues vean el video, lo pueden ver más de una vez. Y listo, voy a detener la grabación y muchas gracias, que pasen excelente semana. Profe, qué pena, una última duda. Sí, En señor, caso, cuenten, en caso de cuenten. en caso de que no todos los compañeros respondan en el grupo colaborativo, el resto debemos asumir el En resto de caso de que no, conceptos. pues usted hace con los que tenga que hacer y los que estén pendientes. Tampoco es que lo van a sacar mañana, no. Den unos días de espera para ello, ¿correcto? Den unos días de espera. Por eso, pero ¿Está claro? asumiríamos el resto de conceptos o solamente cada uno haría un concepto. Bueno, ahí sí, como ustedes quieran, como Bueno, señor. ustedes quieran. Listo. Cada uno puede, usted, por ejemplo, puede ser el líder. Jonathan puede ser el líder del grupo y dice, yo tomo el liderazgo, Juan coge variables, Pedro coge tal y yo cojo tal. Y listo, porque si no, no se van a poner de acuerdo. Cada uno coge el que quiera. O si no, ya cada uno lo define anotando en el foro, ¿correcto? Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces les agradezco mucho su participación. Voy a detener la grabación. Permítame, tomo asistencia un segundito por acá, de los que estuvieron en la sesión. Un segundito. Aquí la tomo, listo, ya. Voy a detener la grabación.